Con el fin de determinar la influencia que tienen las noticias publicadas, el objetivo de este análisis permite observar de una manera detallada y certera cómo las publicaciones realizadas en Facebook predominan entre los seguidores del medio digital Primicias. La historia del medio de Primicias es que tomó en cuenta que en Ecuador es el país con mayor penetración de Internet de Latinoamérica. Para posicionarse como el primer medio digital ecuatoriano, primero arrancó con una consultoría, sobre todo en el ámbito estratégico, aplicando la metodología Sapiens, la cual comprender para crear e innovar. Se conoce el mercado, sus usuarios y las oportunidades. Así, crea el modelo editorial y de negocio del mismo modo, el naming y el branding del medio. Además, el término primicias fue empleado por el primer periódico impreso en el país, editado a finales del siglo XVIII. Este fue ideado y escrito como portavoz de una estrategia sociopolítica y económica, sobre todo cultural, puesta que en marcha por la élite de Quito de ese momento. Sin embargo, el nuevo Primicias propone un periodismo innovador, tanto en la forma como en el fondo. Del mismo modo, se compromete con la defensa de los derechos de la sociedad civil a través de un trabajo periodístico de conciencia y profundidad, vigilante de los poderes públicos. Las principales noticias de Primicias propone un periodismo innovador, tanto en la forma como en el fondo, comprometido con la defensa de los derechos de la sociedad civil y un trabajo periodístico de conciencia y profundidad, vigilante de los poderes públicos, por lo cual, dentro de sus principales noticias, se halló lo siguiente. Debido al contexto mundial actual, durante las fechas de investigación se realizaron importantes eventos deportivos, los cuales fueron tendencia, por lo que tanto el tema que domina las estadísticas es de un carácter deportivo, siendo las noticias más importantes todas aquellas relacionadas con Richard Carapaz, los Juegos Olímpicos y las eliminatorias de la Copa del Mundo en Qatar. Seguido, tenemos la categoría social con noticias relevantes relacionadas con las vacunas en general, puesto que fue un proceso que tomó meses y sigue en vigencia. La línea editorial de Primicias se reserva únicamente a emitir noticias que poco se relacionan con la farándula, entretenimiento o espectáculo. En cuanto a los principales hallazgos, encontramos que dentro de las noticias más relevantes, todas tienden a concordar con las tácticas y estrategias del medio. Sin embargo, debido al contexto actual, se ha visto alejado de su línea editorial en sus últimos meses. Aún así, han cumplido con sus principales objetivos de informar y coincidir con la opinión pública. Los principales actores dentro de los hallazgos más relevantes son de carácter estatales, como en el caso de Pablo Celi, Guillermo Lazo y Jorge Yun, siendo entidades institucionales pertenecientes al Estado, los cuales ocupan la mitad de las noticias analizadas en el periodo de tiempo. De igual manera, la opinión pública se ha mantenido neutra en sus reacciones, determinando el like como dominante de las demás reacciones. En conclusión, de las 100 noticias principales, las categorías deportiva y social obtuvieron 34 y 26 noticias respectivamente, siendo esta con mayor presencia en el medio digital. Del mismo modo, sucedió en las noticias secundarias, donde se obtuvo 134 noticias deportivas y 140 sociales. Por lo tanto, la agenda mediática se centra en el tema deportivo y social. Por ende, la intervención del medio Primicias en la audiencia va sobre dicha temática. Incluso, se obtiene una respuesta positiva de la audiencia, porque entre los comentarios, reacciones y compartidas, prevalece la reacción, especialmente el me gusta con un 77%. Con respecto a la tendencia valorativa en las noticias principales, es positiva. Dicha tendencia obtuvo el 40%. Además, el actor que mayormente se abordó es el público en general, con un porcentaje del 45%, con el 41% sobresaliente la identidad institucional, Estado. Finalmente, el escenario con las noticias principales que prevaleció es nacional con el 57%. Por lo tanto, el impacto que tuvo durante este seguimiento del medio Primicias es actualmente sobre noticias nacionales positivas, donde interviene el público en general. Cabe resaltar que el medio cumple con la línea editorial, ya que publica más noticias sociales y deportivas, donde aborda temáticas de gran importancia para la sociedad.